Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de Pregúntale al experto. Qué rico que recibimos muchísimas preguntas y hoy vamos a hablar con Ivonne Ortúa. Ella es enfermera jefe, especialista en cuidado crítico neonatal y cuenta con 6 años de experiencia en todo el tema de perforación de orejas. Entonces, pues vamos, le voy a dar paso a Ivonne para que ella se presente, para conocerla un poquito más y ya vamos a pasar a responder todas las preguntas que nos enviaron ustedes, ¿vale? Entonces, Ivonne, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros y a todas las personas que nos siguen en BIMOM. Y bueno, cuéntanos un poquito pues acerca de ti. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema que es muy interesante, es muy bonito. Muchas mamás tienen muchas dudas, tienen muchas reservas en cuanto a la perforación, pero para eso nos dimos este espacio y muchas gracias a ustedes. Pues nada, mi nombre es Simón Ortúa, como tú ya lo dijiste, soy enfermera jefe, trabajo en una clínica todavía pues en la parte asistencial. Más o menos como desde el 2014 empiezo a hacer perforaciones porque en mi institución hacía muchos años hacían las perforaciones de orejitas y ya luego el servicio se suspendió. Entonces llegaban las mamás con los areticos en la búsqueda de pues que quién se los colocara y pues se tenían que ir para la casa sin sus areticos con sus bebés recién nacidos porque pues el servicio no lo prestábamos allí. Por Okay. supuesto, hay instituciones que sí lo hacen acá en Bogotá, que ya creo que esa es una de las preguntas que nos llegó, entonces ya vamos a revisar ese tema. Viendo esa necesidad, pues entonces empiezo a capacitarme, empiezo a verificar, pues no era nada nuevo para mí, porque pues me gustaban las perforaciones desde pues mi adolescencia, veía cómo mi mami las hacía pues muy em, rudimentariamente en casita, ¿sí? Con la aplicación de hielo, aunque esto en otros países todavía se utiliza. Que uno dice, no, hielo, pero ¿cómo puede ser posible? No, todavía se utiliza la colocación de hielito para dar algo de anestesia. Okay. Entonces, con esta necesidad empiezo yo a investigar, a prestar el servicio, a adquirir nuevas técnicas, nuevos aparatos, pues para darles el servicio a las mamitas. Ahora con el tema de pandemia, pues sí estuvimos un poco guardaditos un tiempito, como viendo cómo se iba a comportar la situación de pandemia, cómo debíamos comportarnos nosotros con el servicio a domicilio, porque siempre lo he prestado a domicilio. Y esto fue una cosa loca porque pues creo que todas las mamás no querían salir de casa y querían el servicio en casita. Entonces se aumentó el trabajo, gracias a Dios. Todo el tiempo he podido trabajar con todas las medidas. Ahorita, aunque no tenemos cuarentena, seguimos con el mismo protocolo de COVID. Entonces, pues contentos de hacer esto tan bonito que es. Súper, Ivonne, pues qué chévere porque a veces pues no es tan fácil como encontrar gente que se dedique a este servicio. Entonces, pues muchas gracias también por ser parte pues de los proveedores de BIMAM y pues obviamente sabemos que eres experta en este tema y pues también por eso digamos que a veces llegan muchas preguntas porque creo que cuando somos mamá pues nunca, lo último que llegamos a pensar es en el tema de los aretes hasta que llegó el momento, ¿no? De pronto. Sí, Entonces, chévere como que la gente, las mamás se puedan ir preparando desde antes y ir conociendo como los diferentes temas que surgen alrededor de este tema. ¿Listo? Entonces, pues nada, si quieres vamos a arrancar con las preguntas. claro que sí. Entonces, la primera que tenemos por acá es, ¿cuándo es lo indicado y la mejor edad para abrir los huequitos? Bueno, hay muchas teorías y hay muchas recomendaciones. Yo personalmente como enfermera recomiendo a partir de los 8 días de vida se puede realizar, siempre y cuando ya se haya tenido el primer control con pediatría. Ujú. Veamos que las bebés han ganado el peso eh, suficiente o por lo menos que no hayan perdido más del peso que deben perder la primera semana, porque pues hay un tema ahí de termorregulación en los recién nacidos y es importante pues que tengamos este seguimiento y que no nos baje mucho de peso. Tengo colegas que recomiendan después de los 3000 gramos, también es indiferente para mí, pero sí que hayan tenido el primer control por tema de peso y por otro tema muy importante,
que es cuando hay diferente grupo sanguíneo entre mamá y bebé, que se llama incompatibilidad sanguínea. A veces cuando lo hacemos muy prematuramente las perforaciones, las tienen que hospitalizar. En clínica quitamos todos los accesorios de los bebés y de un día para otro se les cierran las orejitas. Entonces, personalmente recomiendo eso. A veces también les digo, mira, si tú tienes contacto directo con tu pediatra, verifica. Tengo pediatras que dicen a las 3 semanas, a los 20 días, o comenzando la vacuna, continuando con el esquema de vacunación de los 2 mesecitos de las bebés. Entonces, seguimos las recomendaciones. Los pediatras son amigos de nosotras, entonces seguimos las recomendaciones. Y si la mamita pues también quiere esperar, lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Fecha límite, por supuesto, no hay. Tengo pacientes eh, que de pronto son extranjeros y los papás son un poquito reacios y dicen, no, queremos esperar a que ella sea quien tome la decisión, está perfecto. Y más o menos esa decisión la empiezan a tomar como a los 4 o 5 añitos que van de pronto al colegio y ven a sus compañeritas y ya entonces súper emocionadas y lo hacemos también. De Ok. pronto ves un poquito más lactantes, como gateadores, como que estén caminando, si tienen un poquito más, o siempre les recomiendo como higienización en las manitas, porque ya o están gateando, están cogiendo todas las superficies, y si ya su motricidad fina está un poquito más, mucho mejorada, entonces se empiezan a tocar las orejitas. Entonces es un poco más de cuidado, pero no quiere decir que no se pueda realizar la perforación. Así que todas las bebés, niñas un poquito más grandecitas, ya niñas en edad preescolar, adolescentes, adultos, todos se pueden perforar. Y las mamás también. Felices, esta semana que pasó tuve mamitas y tuve bebitas, entonces ahora que tenemos las perforaciones múltiples, entonces Sí. sí, también quedaron 2 pacientes que hicimos las Mm. perforaciones con Pero dolor. si tú, digamos, pasando ese tema del primer control, de que el peso esté bien, ¿cuál sería como la edad ideal? Que tú dices que el bebé siente menos, que esté más tranquilo, o no A mí sé, me parece al mes está perfecto. al Al mes. mes está perfecto, primero, lo que tú dices, los bebés duermen más o menos los primeros días, unas 18 horas al día, entonces están más quieticas. La Ujú. marcación se hace más fácil, no tanto para mí, porque en ese momento lo que uno busca es hacerle el juego, calmarla con el cenito, hacer otras cosas, pero no va a ser tan molesta para ellos si de pronto hay que hacer una corrección con el lapicito y volver a limpiar, entonces no les gusta lo frío. Entonces, entre más pequeñas están, de pronto las cogemos dormiditas y va a ser mucho más fácil para ellas. El tema de que se muevan también es pues sí muy importante y entre más grandecitas, no quiere decir que sea imposible, pero sí es mucho más fácil para nosotros. Y el óvulo muchas veces es más delgadito en los primeros meses de vida que ya un poquito más grande porque pues vamos creciendo. Entonces a mí me gusta más o menos 1 o 2 mesecitos está perfecta la edad. Ok. Ok. Entonces, lo que tú dices, en la clínica, hay clínicas en donde los ponen, ¿cierto? Donde ponen los areticos. ¿Sí es bueno ponérselo en la clínica o Mira, mejor esperar al mes? nosotros hemos revisado temas con otras enfermeras de, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay, y lo que pasa es que en la clínica la flora bacteriana es mucho más fuerte y mucho más pesada que lo que podemos encontrar en una casa, es más resistente. ¿M? Claro está que el personal de salud tenemos que tener todos los cuidados, sabemos hacernos el debido lavado de manos, ¿sí? Se disminuye mucho el riesgo cuando lo hacemos personal de salud. Pero no deja de ser que en un momento dado la bebé se toque, la mamá le toque, le deje una cosita que no deba estar por ahí. Entonces, a mí personalmente no me gusta la recomendación eso, porque la flora bacteriana es mucho más resistente, uno, y dos, muchas veces, claro, nacen los bebés, lo hacen en las clínicas y yo he tenido que ir a hacer perforaciones nuevamente por lo que les contaba hace un rato. Se ponen amarillitas, o sea, hacen ictericia, las tienen que hospitalizar, les quitan sus aretes, porque a Mm, veces ni siquiera se toman. Tengo pacientes que me llaman, no, es que queremos ya, ya, ya. Entonces les digo, bueno, ¿tienen diferente grupo sanguíneo? No. Con esa tranquilidad, pues lo podemos hacer porque pueden hacer, se pueden poner amarillitos, pero no necesariamente los hospitalizan y les quitan los areticos. Y pues bueno, yo les digo,
No tengo problema con hacerlo, pero no es justo con los bebés volverle a funcionar si podemos esperar un tiempito. Entonces, yo personalmente no recomiendo en clínica. Ok. Listo. Hemos visto pues nosotros también y pues nos preguntan qué método, bueno, qué tipos, yo creo que aquí podríamos hablar de dos, como qué tipos de métodos hay y cuál duele menos. Bueno, el lóbulo es el mismo. El lóbulo siempre va a ser el mismo y vamos a atravesar el mismo lóbulito de un lado a otro. Yo tengo una recomendación y es dar una preparación previa, es la aplicación de una cremita anestésica para disminuir el dolor. Siempre haciéndoles caer en cuenta a los papás que los organismos son distintos y absorben de manera distinta. Y también depende mucho, y sí creo fielmente que la ansiedad que maneje la mamá es la que se le va a transmitir a la bebé. Porque tengo pacientes que dicen, tuve una paciente que me dijo, no, yo soy alérgica a la lidocaína, no quiero crema, no quiero aplicación de crema. No lo hicimos y la bebé lloró, obviamente la punción, es una perforación, estamos atravesando el lobulito, pero algo que se le da algo de contención, ella vuelve y coge su cenito y ya se tranquiliza, no es una cosa terrible. Tengo otras pacientes que se les coloca la preparación, se les coloca la cremita con el tiempo que les pido y me lloran también pues igual. Entonces, realmente no lo puedo garantizar yo. De hecho, no vendo un servicio sin dolor, pero sí un servicio suave. Y por lo menos no utilizo dentro de mis técnicas una máquina, una pistola que se perfora y que hace sonido. Además que esta es como fuerte, como agresiva y yo la utilizaba, siempre he dicho, agradezco porque con ella empecé a hacer las perforaciones, pero la dejé de utilizar porque sentí con una bebé que intentó abrir el lobulito por detrás de la misma presión que da. Los métodos que yo utilizo, sea manual con un catéter para dejar los areticos que tengan los bebés, o sea con aretes antialérgicos, o sea con aretes con baño en oro, se colocan dentro de un dispositivo y la presión para colocar el aretico la doy yo con la manito. Entonces, realmente es mucho más suave y no es tan agresiva como con otros métodos de perforación. Ya les voy a mostrar cuáles son los que yo utilizo, que por acá los tengo. Entonces, iguales son aparatos mucho más pequeñitos que los que utilizan en otros lados, ¿no? Entonces, estos días hablaba con alguien y me decía que si estaba certificada. Sí estoy certificada, pero así como yo estoy certificada y creo que es más válida la experiencia que de pronto la persona que quiere emprender en esto porque le parece bonito tener un monto de dinero y comprar el producto y empezar a perforar y un diploma, ¿no? Entonces, creo que esto no es suficiente muchas veces. Entonces, la pistola que utilizan en muchos locales comerciales, en droguerías, en joyerías, es mucho más grande que la que yo utilizo, que es una de ellas esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aretico se monta acá y yo le doy presión muy suave y con ella se coloca el arete. No sé si alcanzan a escuchar, no se escucha absolutamente ningún sonido. Esta es esta es otro de los aplicadores. ¿Esa anterior cuál es? La anterior es, ¿cómo se llama? Con ella se colocan los aretes antialérgicos de Studex, que Ok. son antialérgicos, que es un material biocompatible, que la idea es no hacer ningún tipo de alergia, pero en todos estos años de colocación de areticos, una pacientita me hizo alergia al material pues, que es antialérgico. Entonces también eso es importante decírselos a los papás. No tengo el poder de decirles definitivamente no le va a hacer ninguna alergia porque no lo sabemos. Es como cuando colocamos un medicamento en la clínica y resulta que el paciente toda la vida se lo han colocado y ese día se lo colocamos y hace alergia. ¿Sí? La idea es que no, en todos estos años pues no me ha pasado sino con una bebé, pero es importante también dejarlo claro. Con esta se colocan los aretes de System 75, que también es mucho más pequeñita, Okay. tampoco hace sonido. Y eso realmente es lo que llama la atención, porque no se nos asustan los bebés como con las grandes, como con la pistola universal también de Studex. Y esta es la última que manejo con areticos con baño en oro. Entonces se coloca el cassette, el arete completamente alérgico y son aretes que vienen con la punta distinta y me permite el paso del aretico. Entonces tampoco hace sonido,
yo la llevo con la presión que le quiero dar, con la fuerza, y queda de una vez aretico puesto y mariposa. Entonces no se manipula mucho. De pronto si lo comparamos con la colocación de aretes manuales, sí se manipula un poquito más, pero también la perforación la hago yo con la manito, con el catéter muy suavemente y luego paso al aretico. Entonces son perforaciones más suaves, más precisas, más delicadas, y ya, pues los bebés quedan divinos. ¿Con cuál les duele más o menos? Yo siempre les digo, es la perforación del lóbulo. ¿Que se manipula más con una? Sí. ¿Que podemos utilizar la teta analgesia? También nos funciona bastante, pero que pues en la mayoría, casi que el 95% de los bebés, ni se dan cuenta. Hay un pequeño porcentaje donde sí de pronto lloran, pero no es una cosa que uno diga, no, es que le dolió, es que está terrible, duró toda la semana con esa molestia. No, 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 no. Yo les hago seguimiento a los bebés y me dicen, no, Ivonne, esta misma tarde se le ya disminuyó el enrojecimiento y ya está como si nada. Estoy sorprendido, bueno, ya le está perfecto todo. Ok, listo, súper. Si uno tiene, por ejemplo, ya unos areticos que uno compró en oro, ¿uno le podría poner de primer arete esos o necesariamente tienen que ser unos antialérgicos? Mira, lo que yo les decía, nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Colombia seguimos mucho las guías americanas de pediatría. En Estados Unidos no se realizan perforaciones. Si se realizan ya es dependiendo de la edad o ya teniendo como el esquema de vacunación. Entonces, muchas veces los pediatras recomiendan colocar aretes antialérgicos como primera medida. Yo realizo la perforación manual, que es cuando los bebés tienen sus areticos y nunca me ha presentado ninguna reacción los bebés. ¿Por qué? Lo que les decía hace un ratico. En Argentina no conocen de los aretes antialérgicos. En Uruguay tienen unos en acero quirúrgico, pero la mayoría de los aretes son abridores y son aretes en oro. Entonces, hablando con una compañera me decía, tengo que hacer correcciones porque en la familia compra los areticos abridores y se los coloca mal. Y son aretes en oro. Nunca nos ha presentado alergia. Lo que pasa es que lo que produce la alergia es un compuesto con el que mezclan el oro, que es el cobalto y el níquel, que son como los puntos de soldadura o los mezclan. Y estos dos compuestos son los que producen la alergia. Entonces, yo que les pregunto a los papás cuando me dicen, tenemos los aretes y queremos dejárselos de una vez. Si fueron comprados en joyerías de pronto de confianza, que de pronto sepamos que no van a ser como estas mezclas por, bueno, cuestión de optimizar el oro y que nos rinde, me invento yo. Entonces, cuando tenemos la certeza de que los aretes son de una buena procedencia, no tengo problema con colocarlos. Y también, pues, si son chiquitines, porque ya más grandecitos se empiezan a mover y les molesta que uno les está manipulando. Entonces, yo personalmente coloco aretes que ya tengan, si tú tienes, te los colocamos de una vez. De hecho, tengo bastantes pacientes adultas que tienen de regalo para su segunda perforación aretes en oro, se los dejamos puestos y no hay ningún inconveniente. Realmente, de pronto hace poco una paciente que le han enviado unos aretes abridores de Argentina precisamente, lo que hizo fue sangrar un poquito más como a la semana. Entonces la mamita no le ha mirado y no le había hecho la limpieza, me envió la fotico, le dimos tratamiento, le dimos manejo y ya eso fue lo máximo que pues que nos hizo el bebé. Ok. Ve, ahí que hablas de la limpieza, ¿se debe tener como un cuidado después o es mejor no tocar? Bueno, yo siempre les digo a las mamás, entre menos manipulemos, va a ser mucho mejor. Hay dos cuidados que yo siempre les doy a las mamitas durante la primera semana. Una, aunque con los aplicadores que yo utilizo, el arete queda preciso y no hay evidencia de sangrado, puede que haya durante la primera semana algo de sangrado y de secreción serosa, como un líquido amarillito que va saliendo, que es normal de los tejidos. Entonces, en ese caso, hacer limpieza únicamente con solución salina, no más. Ahora, ni siquiera para el cuidado del ombliguito utilizamos algún antiséptico. Únicamente la recomendación es secar después del baño, porque la humedad es lo que genera el crecimiento bacteriano. Entonces, son esos dos cuidados. Secar después del baño.
hay unos bebés que son muy pequeñitos o que de repente nos damos cuenta que pierden mucho más peso, entonces la recomendación de los pediatras es no los bañemos. Si no los bañamos, pues no tenemos que hacerle ningún tipo de limpieza. Y la segunda cuidado que yo les doy es darle giritos, porque a pesar de que no hay ningún tipo de sangrado, el tejido queda fresco, es una herida limpia pequeñita. Entonces, si de pronto se nos olvida y al día siguiente de la perforación hacemos el movimiento, se nos va a pegar, eso sí le va a molestar un poquitín a la gorda. Entonces, yo sí les recomiendo primera semana, por lo menos 3 veces al día, darles movimientos. Cuando coloco los aretes de baño en oro, les recomiendo también, cuando tengan cuidado de sus uñitas, la limada, hacerle algo de presión, porque tengo bebés que de pronto se les escapa a los pediatras que han perforado o a las personas que han perforado y se les caen los areticos. Entonces les digo, hacerle presioncita para verificar que no se nos ha ido soltando porque esos aretes son de presión. Esos son como los cuidados que yo dejo, nada más 6 a 8 semanas cicatrización para hacer el cambio de areticos si quieren, son unos aretes perforadores transitorios. Los cuidados para con los nuevos areticos, agua y jabón, es lo que utilizamos hoy en día. De pronto si quieren colocarle algún antiséptico al aretico, lo pueden hacer, pero ya, más nada. Es muy sencillo con los bebés, entonces no se necesita más. Listo, súper. Ven, acá hay una, por ejemplo, que pregunta, mi hija a los 3 años resultó alérgica. ¿Qué tipo de aretes me recomiendas? Tendríamos que verificar con qué se los perforaron al comienzo, con qué fue la perforación inicial. Porque si fue alérgica al oro, pues ya sabemos que de pronto no va a tolerar el oro. Podríamos ensayar con otro metal como los aretes antialérgicos en acero quirúrgico o la plata también ya después de cicatrizado. Entonces tendríamos que preguntar con qué hizo la perforación. Tengo pacientes que me consultan, por ejemplo, mis compañeras de trabajo me dicen, ven, yo le perforé con aretes antialérgicos y resulta que me está haciendo alergia. Sí, entonces también hay que ver, no es lo que me preguntaban ahorita, si tienen que ser aretes antialérgicos siempre, no es pues una ley que se diga que tiene que ser siempre con antialérgicos, porque tengo las personas que me consultan y pues les doy ciertos tipsitos para el cuidado del cambio de los aréticos y a veces pues les funciona. Entonces habría que verificar con qué fue la perforación para ver qué solución se le puede dar y cómo lo podemos manejar. Ok, súper. Otra persona nos dice, bueno, ya nos explicaste, pero pronto para repetir, que a la hija le van a poner los aretes dentro de una semana, ¿cuál sería la recomendación previa antes de la cita? Bueno, no sé con quién se los van a hacer, pero realmente creo que todas las personas que nos dedicamos a esto, yo pienso que hemos estudiado y nos hemos dedicado. Para mí lo principal es que vayan muy tranquilas, así esto genere angustia, porque nosotros como mamás no queremos que, mejor dicho, les duela un pelito, no queremos que lloren absolutamente para nada, pero sí como que vayan tranquilos, que vean que esto va a ser algo bonito, que la bebé no vaya con hambre, porque entonces yo les digo a veces, no, pues me van a pinchar sus orejitas y llegamos con hambre o con el pañal sucio, entonces que vayamos como preparadas, como que la gordita esté tranquila y que no vaya a ser tan cansada. No sé si la persona con la que van a hacer la perforación les recomiende algo de alguna anestésica a alguna anestesia tópica, pues sería importante también verificar. Aunque hay unos areticos de los que nosotros utilizamos que el palito es muy delgadito, pero siempre les digo, pinchazo es pinchazo. O sea, somos seres humanos y nos va a molestar. Entonces, no sé qué recomendación les da, pero para mí es súper, súper importante la colocación de la cremita. De hecho, antes yo lo que hacía era, les llevaba la crema y se la colocaba, pero en corto tiempo el efecto no es tan eficaz como cuando lo tienen en casita y lo manejan previamente. Entonces, sí, para mí eso es como la principal para que todos estén tranquilos y que las mamás no queremos que les moleste las perforaciones. Súper, y bueno, pues yo creo que estas eran las preguntas que teníamos. La última era como, ¿abren huequitos para adultos? Entonces sí, también. Adultos, Los aretes que uno tenga. hombres. Ujú. Ahorita estoy fuera de Bogotá, pero en la otra semana tengo un chico, un adolescente, que la mamita ha estado muy
pendiente, ha estado como investigando también y ya queriendo que su hijo se lo haga en un lugar pues, seguro, también que es importante. Mm. Entonces manejamos todos los tipos de pacientes. No hay ningún problema con que sean grandes, chiquitos, niños, niñas, adultos más entre adolescentes y adultos, bueno, de todos los pacientes estamos manejando. Súper, Ivonne. No, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por responder todas esas preguntas que nos enviaron acá en nuestra primera edición de Pregúntale al experto. Y bueno, esperemos que tengamos muchas mamás, muchos bebés que se quieran poner sus aretes con nosotros, ¿vale? Bueno, ahora yo paso del otro lado. ¿Cómo les ha ido? Porque pues nosotros tenemos ahí el servicio en Bemón y cómo les ha ido. No sé si ustedes de pronto hagan algún seguimiento con estas Sí. mamitas. ¿Qué opiniones han dado pues del servicio de helada de los topitos? No, la verdad, todas han quedado felices con el servicio. Siempre que les hacemos, siempre nosotros hacemos una encuesta como de satisfacción a los servicios para saber cómo fue la experiencia y siempre todas coinciden con que eres una persona muy buena, en tu trabajo muy profesional, que tienes muy buena energía, pues como que en general les fue muy bien, siempre dicen que eres un amor, entonces pues la verdad estamos felices porque pues sabemos que por eso estás acá invitada, porque eres la experta en perforación de orejas y la verdad sí, siempre ha habido como muy buenos comentarios, entonces pues sí, muchísimas gracias porque estamos muy contentas. Y ahora seguimos nosotras, yo ya tengo unos, pero me voy a abrir otro. Claro que Oye, sí, yo no Ya sé, tienes 200. el de arriba duele mucho. en el Helix. Ese debe doler más, yo creo. Molesta un poquito más porque el tejido cambia, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa a veces? Se hacen múltiples perforaciones, entonces molesta un poquito más. Yo en junio me hice uno como por acá y me lo tuve que quitar, porque además con el tráfico en Bogotá andar en carro es terrible, entonces a mí me encanta andar en moto. Entonces, con el casco no me lo toleré, no me lo aguanté, pero fue cuestión de el pellizquito y ya, yo mismo me los perforé, me perforé este y me perforé aquí en tragos que me parece divino y además hace rato lo quería. Entonces, con ese sí me fue mucho mejor. ¿Qué pasa a veces con el Helix? Intentan hacer algo de queloide las pacientes. Sí, eso es lo Entonces, que hemos oído, como que se infecta más fácil o que la cicatrización no es tan sí, fácil como... el queloide no es como infección, sino es como un crecimiento anormal Mm, y se empieza a inflamar ahí, entonces, ¿qué pasa? Se lo tienen que retirar. Pero lo que yo les decía, en cuestión de dolor y ese tipo de cosas, siempre lo dejo claro, pero es muy difícil controlarlo como ah, enfermera. Pero sí se los digo, bueno, puede pasar esto, entonces mejor prudencia o coloquemos hielito o no te los hagas todos al tiempo, porque tengo una paciente 6 y bueno, no se los aguanto porque es muy incómodo. Al dormir, de verdad, cuando yo me los hice, yo le decía a mi esposo, ay, pobrecita, mis pacientes, tengo que estar más pendiente de ellas, porque en la noche no se van a arrepentir de habérselos perforado cuando se hacen múltiples perforaciones. Entonces, mira que estar en la posición de paciente también es chévere porque toda esa experiencia, definitivamente, toda esa experiencia y uno puede recomendar y decirles, bueno, va a pasar esto, o después cuando me escriben, mira, es que toda la semana perfecta y ahorita estoy como rojita, bueno, entonces estar de este lado también es bueno, porque eso crea también como una empatía con los pacientes y es rico como esas claro. experiencias. Sí, total. Sí, total. Como ponerse en los zapatos del otro. Sí, ay, sí, además que yo soy cobarde. Entonces, la semana pasada atendí a una paciente de Argentina, allá utilizan abridores. Entonces ella me decía, no, pero todos mis amigos, todas mis amigas allá me decían que no le habían colocado ningún tipo de anestesia. Y yo, sí, es que acá somos más consentidores realmente. Y las mamás acá creo que somos más temerosas. Allí ver que se va a perforar con el mismo arete no pasa nada. Aquí a veces yo lo hago con el mismo aretico cuando me llegan pacientes que les han mandado los areticos. Entonces se coge el aretico y se perfora directamente con él. Eso es como muy anormal aquí en Colombia, pero es totalmente normal en otros países y
y estoy capacitada para eso. Entonces, hay que como cositas que no estamos tan acostumbrados, pero igual es saberlo hacer. Bueno, no, súper y bueno, Buenísimo. chévere, Muchas muchísimas gracias. gracias, Ivonne. Gracias No, por tu tiempo ustedes tan bellas. por ser tan especial con todas esas mamás y bebés que toman el servicio contigo. Ay, sí. Además que muchas veces quedan contentos porque tienen muchos nervios. A veces les digo, ya, pueden respirar porque sé que no han respirado desde la noche anterior, ya pueden estar tranquilos. Sí, sí. Sí, Yo ese creo es que los otro, que otro más tema. sufren son los papás, además. Creo que sufren más los papás que las mamás. Las mamás están un poco Sí, más como felices, como ansiosas de ver a las niñas y los papás sí sufren. además que hay algunos papás, de hecho en los hombres, muchas veces hasta los abuelos, no, pero es que la bebé es linda, así no necesita más. Los hombres son como Sí. más simples en ese sentido. Nosotras sí somos más de areticos y areticos. Y alguna vez una mamá me decía, no, se los habría a mi hija en Estados Unidos y todo el mundo me miraba como, ¿qué es este bicho? ¿Cómo le va a hacer eso a la bebé? No, esto es cultural y nosotros estamos acostumbrados a los areticos, ya que hemos cambiado también en muchas cosas con respecto a esos temas, pero no, para nosotros los aretes. Eso Sí, es hace súper, poquito súper. hubo un debate grande por ahí de ese tema, ¿no? De muchas mamás que ya están empezando a decir que no, que hay que esperar a que ellos tomen la decisión y otras que sí dicen, no, yo se los pongo, punto. Sí, O sea, y es respetable, y todo es respetable, todo, así como cuando dicen, no, no quiero las vacunas, sí. Cuando nos toca a nosotros que somos personal de la salud, pues ahí sí como que hay un sinsabor, pero el tema de áticos sí realmente sí a cualquier momento se puede hacer. Lo que pasa es que sí, esto es de nosotros y al comienzo y desde pequeñitos pues es válido y nos estamos acostumbrando. Si lo queremos esperar también, también está bien. de acuerdo, súper. Ay, bueno, Ivonne, muchas gracias, feliz Muchas noche. gracias, feliz A noche. ustedes, muchas gracias, bendiciones. Espero que se repita y espero visitarlas pronto, señoritas. Claro que sí. Claro que sí, estamos, pero mejor dicho, esperando el momento de agendar. Listo, perfecto, ahí quedamos pendiente. Bueno, Dale, Ivonne, chao, muchas Ivonne, gracias, que gracias. estés muy bien.